Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a revisar los temas especificados en el aprendizaje esperado número 3. ¿Sí? El primer tema que vamos a revisar es una lectura que se llama Cuantificación de las reacciones químicas. ¿Cómo contamos lo que no podemos ver? Seguramente has notado que en nuestra vida cotidiana normalmente utilizamos diferentes formas de pesar y de medir y las expresamos con ciertas unidades. Por ejemplo, si vamos a la tienda, pedimos que nos den un kilogramo de huevo, un litro de leche o un kilogramo de azúcar. Al usar un termómetro podemos presentar la temperatura con tres diferentes unidades, que son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Cuando hablamos de tiempo decimos que una hora equivale a 60 minutos. Pero ¿te imaginas si quisiéramos medir un átomo de oxígeno? ¿Qué unidades utilizarías? En química, la unidad de medida de la cantidad de sustancia, ya sea de reactivo o de producto, es el mol. Esta unidad sirve para medir enormes cantidades de átomos, moléculas o iones contenidos en una muestra. Un mol siempre contiene el mismo número de partículas, sin importar de qué sustancia se trate. Por ejemplo, un mol de agua tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de agua. Un mol de trióxido de dinitrógeno tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de trióxido de dinitrógeno. Si jóvenes recuerden que el mol es una medida, es una unidad de medida, ¿sí? Que representa la cantidad de reactivo o de producto que tenemos en una ecuación química. Y este número de aquí, que es un número mágico, es el número de Avogadro. ¿Sí? Nos dice que cuando juntamos 6.022 por 10 a la 23 átomos, obtenemos un mol. Y ese número es constante independientemente de la sustancia. ¿Sí? Incluso es constante independientemente de si es un átomo o si es eh, una molécula. ¿Sí? Por ejemplo, un mol de carbono es igual o tiene la misma cantidad de sustancia que un mol de dióxido de carbono. Sin embargo, hay una cosa muy diferente. Un mol de carbono, ¿sí? Son 12 gramos. O sea que yo para yo tener un mol de carbono necesito juntar 12 gramos de carbono. O sea, en 12 gramos de carbono existen 6.022 por 10 a la 23 átomos. Sin embargo, por ejemplo, para yo obtener, o sea, tener a la mano 6.022 por 10 a la 23 moléculas, necesito juntar 44 gramos de dióxido de carbono. Si se fijan, debo de tener más cantidad de dióxido de carbono que de carbono, ¿sí? Entonces es muy importante. Siempre la cantidad de átomos es la misma, pero los pesos van variando. Y es lógico porque cada átomo pues tiene un diferente peso, un diferente número atómico, por ende tienen diferente masa atómica, ¿sí? Ahora bien, si pensamos en las sustancias, surge la interrogante. ¿Cómo podríamos pesar un mol de agua? No existen instrumentos para cuantificar directamente los moles de sustancia. O sea, no podemos contar una a una tantas partículas. Pues imagínense que te den 12 gramos de carbón, ¿sí? Y tengas que contar uno por uno cada uno de esos átomos, pues es prácticamente imposible. Aparte te tardarías una eternidad, ¿sí? Sin embargo, podemos medir la masa, porque conocemos la masa atómica de los elementos. Entonces, de ahí podemos tomar ese dato. La masa de la mayoría de los objetos se mide tomando como unidad el kilogramo. Así, las cantidades que resultan de esta medición son manejables, es decir, no son muy grandes ni tampoco son muy pequeñas. Sí, no son tan pequeñas como un átomo y no son tan grandes como toneladas y toneladas. Cuando en la tabla periódica se lee masa atómica, se habla de una masa atómica relativa de los elementos, ya que se obtiene en base a una comparación con una unidad de referencia. No se puede pesar la masa del átomo individualmente, sí, eso es imposible. No existe una báscula más pequeña que un átomo como para medirlo. Lo que se puede hacer es calcular la abundancia relativa de cada isótopo. Todos los elementos de la tabla periódica se derivan de esos isótopos que se forman en la naturaleza. Esto que explica aquí lo vamos a ver más adelante, sí, no se preocupen. Para determinar las masas atómicas de los elementos
se toma como base el carbono 12, que es el isótopo más abundante de carbono. Y más que nada porque el carbono es uno de los elementos también más abundantes en la Tierra, ¿sí? Al que se le asigna un valor exacto de 12. Esto quiere decir que la unidad a utilizar corresponde a la 12ª parte de la masa del átomo de dicho isótopo. A esta unidad de referencia se le llama UMA, ¿sí? Que quiere decir unidad de masa atómica. Para los químicos es importante determinar las cantidades de masa de las sustancias que intervienen en los procesos químicos, sobre todo para hacer más eficientes las reacciones, ¿sí? Lo que busca siempre un químico es tratar de gastar la menos cantidad de reactivos, o no tanto gastar la menos cantidad de reactivos, sino obtener el mayor rendimiento. Si yo tengo 1 kilo de reactivo, que me salga 1 kilo de producto, cosa que en la naturaleza no es normal, eso no pasa, ¿sí? Siempre tiene que haber un rendimiento menor, pero siempre se trata de alcanzar el 100%, aunque sea imposible, ¿sí? Para hacer más eficientes los procesos, los químicos utilizan cálculos, y para esos cálculos se emplearán los siguientes factores. Primero es la masa fórmula. La masa fórmula es la suma de las masas atómicas, ¿sí? Que se expresan en UMAS, en unidades de masa atómica, de todos los elementos que están en la fórmula química, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula del agua, que es H2O, se expresa que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si queremos conocer la masa fórmula, debemos sumar las masas atómicas de este y de este, ¿sí? El cálculo se obtiene de la siguiente manera. Yo tengo hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno en la tabla periódica representa una UMA. Déjenme ponerles una tabla periódica aquí rápidamente. Miren, acuérdense que en la tabla periódica tenemos varios números. Y este de aquí es muy importante porque es la masa atómica. Cada uno tiene una diferente masa atómica. Entonces, esos son las UMAS, son las unidades de masa atómica. Entonces, cada elemento tiene su unidad de masa atómica. Lo que tenemos que hacer es con una tabla periódica ver cuántas UMAS tiene ese elemento. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene una UMA, una unidad de masa atómica, pero son 2 átomos. Recuerden que este se llama subíndice y nos dice la cantidad de átomos que tenemos en nuestra fórmula. Y el oxígeno tiene 16 UMAS. Si nos vamos para acá, buscamos el oxígeno y son 15.99, o sea, 16 UMAS. Y solamente tenemos una molécula. Recuerden que si no hay un subíndice aquí, es 1, ¿sí? Entonces, 1 por 2 es igual a 2 y 16 por 1 es igual a 16. Hacemos la suma y obtenemos 18 UMAS, ¿sí? Ahí eh, en su Classroom les voy a dejar un ejercicio para que ustedes vayan calculando las masas fórmulas de varias sustancias, ¿sí? Como se observa, al sumar ambas masas atómicas, la masa molecular del agua se quedan 18 UMAS. Solo ten presente también que puedes expresar este resultado en gramos, ¿sí? Porque acuérdense que esta UMA también son gramos por mol, ¿sí? Entonces también se puede expresar así, gramos por mol. Ahora, por ejemplo, vamos a calcular la masa fórmula del sulfato de níquel 3, ¿sí? Que esta es la fórmula del sulfato de níquel. Ahora, el níquel tiene 59 gramos, o como también se expresa, pues UMAS, ¿sí? 58.69, pues son 59 redondeados, ¿sí? Que también les digo, se puede expresar en gramos. Y aquí tenemos 2 átomos. 59 por 2 es igual a 118. Ahora, aquí en las fórmulas a veces nos vamos a topar fórmulas entre paréntesis y con un subíndice afuera. Este 3 significa que va a multiplicar a todo lo que esté dentro solamente del paréntesis. Este 3 no va a multiplicar al níquel, ¿sí? Entonces todo lo que esté aquí adentro va a ser multiplicado por 3. Entonces, azufre, que está dentro del paréntesis, este 3 de aquí lo va a multiplicar, entonces 3 por 1, 3. El azufre tiene 32 gramos, pesa 32 gramos, y son 3 átomos, porque 3 por 1, 3. 96 gramos. Y el oxígeno, aquí tiene un subíndice 4, pero ese 3 lo va a multiplicar, entonces 3 por 4, 12. El oxígeno pesa 16, ¿sí? Por 12 átomos. Entonces tenemos 192 gramos. Sumamos todo y obtenemos 406 gramos.
Estas no las hagan caso. Yo en el Classroom van a venir unos ejercicios, ¿sí? Va a ser el ejercicio número 5, ¿sí? Ahora, continuamos. Ahora que ya sabes calcular la masa molar, veamos cómo calcular las masas de las sustancias en un proceso químico. Para los químicos es importante conocer con exactitud la cantidad requerida de reactivos para obtener determinada cantidad de los productos, ¿sí? Sin desperdiciar materiales. Para ello se recurre a la estequiometría. Como les comentaba, uno de las metas de los químicos es sacar el mayor rendimiento a los reactivos. Sobre todo porque, bueno, en mi experiencia podría decir que los reactivos sí son caros, o sea, son sustancias caras. Y tú no vas a trabajar en una empresa o vas a trabajar en un lugar donde pues te den dinero ilimitado, ¿no? Entonces tienes tú que utilizar la estequiometría para tratar de obtener el mejor rendimiento. Ahora, para entender cómo aplicaríamos la estequiometría, acudiremos a una actividad de tu vida diaria, que es el desayuno. Pensemos que regularmente tu mamá te prepara el desayuno con 2 huevos y para freírlos ocupa 2 cucharadas de aceite, que con esa cantidad se obtiene la mejor textura y el sabor deseado. Ahora, imagínate qué pasaría si tú al preparar los 2 huevos utilizas 1 litro de aceite. ¿Sí? Que es muchísimo. Probablemente obtendrías el producto esperado, o sea, sí se cose el huevo, pero te estarías desperdiciando muchísimo aceite. Bueno, a menos de que lo reutilices, pero cada vez que lo utilices tiene menor calidad. Ahora, piensa que a los 2 huevos les pones menos cantidad de aceite, o sea, si le pones así un chorrito muy chiquito, pues realmente no creo que se cosan, o si se cosen se pegarían y se haría un desastre. Sí, por eso es muy importante saber medir las cantidades correctas. Para realizar cálculos estequiométricos de relación de masa a masa, se debe considerar la masa fórmula de cada sustancia que interviene en la reacción. 1. Recuerda que el coeficiente estequiométrico indica el número de moles de la sustancia. ¿A qué se refiere con coeficiente estequiométrico? Si se acuerdan, en clases pasadas vimos que había un número chiquito, que es el subíndice, y un número grandote. Ese número grandote, jóvenes, también representa la cantidad de moles, ¿sí? Tiene de esa molécula en la ecuación. Mm, por lo que si existiera más de un mol, debes de multiplicar la masa molecular por el número de moles, ¿sí? O sea que, por ejemplo, yo tengo 2 moles de agua y ya vimos que el valor de las sumas del agua es 18, pues tengo que multiplicar 18 por 2. Y ahora, ten presente que un mol de X sustancia es igual a su masa fórmula, ¿sí? O sea, un mol de agua es igual a 18 UMAS, ¿sí? Ahora vamos a ver un problema así sencillito para que ustedes sepan cómo hacer cálculos estequiométricos. Obviamente les voy a explicar este ejercicio, pero van a venir 2 en su classroom para que ustedes los contesten, ¿sale? Entonces, al realizar los cálculos estequiométricos, debes de seguir el siguiente procedimiento. Son 4 pasos principales y no tienen tanto pierde. 1. Debe de balancear la ecuación, principalmente porque tenemos que saber la cantidad real de moles que tenemos de cada sustancia. Y recuerden que las ecuaciones hay que balancearlas, ¿sí? 2. Leer con atención el problema e identificar las sustancias que intervienen. También eso es muy importante porque no tenemos que sacar cálculos de todas las sustancias, porque hay sustancias que son hasta cierto punto irrelevantes, podría decirse. Como les comentaba, cuando nosotros hacemos una reacción química, no todo el tiempo se obtiene el 100%, pero no es que ese 1, 2 o 3% se desaparezcan, no se desaparece. Recuerden que existe la ley de la conservación de la materia, sino más que nada se generan subproductos, como por ejemplo el agua es un subproducto, el oxígeno o el dióxido de carbono es un subproducto, y no intervienen mucho en la reacción porque se van, o sea, no se quedan ahí, o no son de interés, podría decirse. 3. Hay que establecer relaciones. Para establecer las relaciones se necesita trabajar y aprender a usar la regla de 3. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar más o menos cómo hacerla, pero con el tiempo vamos a ir practicándola y se les va a hacer más fácil. Y 4, pues realizar todas las operaciones para obtener todos los resultados que necesitamos. Ahora, veamos unos ejemplos de su aplicación. Vamos a ver el ejemplo número 1. ¿Sí? El ejemplo número 1 dice, ¿cuántos gramos de ácido nítrico se requieren para producir 8.75 gramos de anhídrido hiponitroso?
¿sí? De acuerdo con la siguiente ecuación. Y aquí nos dan la ecuación. Obviamente esta ecuación no está balanceada, ¿sí? Hay que balancearla. Bueno, aquí el problema ya la balanceó, pero ustedes van a tener que balancear sus ecuaciones de los ejercicios, ¿sí? Tenemos 4 de zinc, 10 de ácido nítrico, ¿sí? Y luego ya el anhidro hiponitroso, creo que es óxido de nitrógeno y agua, ¿sí? Si se fijan, todos estos dos de aquí y de acá son, no, perdón, ese es anhidro hiponitroso y este es otra cosa. Si se fijan, estos dos podríamos considerarlos como subproductos, ¿sí? Entonces, paso número 2. Hay que identificar las sustancias que intervienen para resolver el problema, o sea, las sustancias que nos pide el problema, que es identificar las variables que intervienen en la resolución del problema. Si fijan, el problema nos menciona el ácido nítrico, que en el lado de los reactivos es este de aquí, ¿sí? Y tenemos 10 moles de porque tenemos este 10 que es el coeficiente, es 10, entonces tenemos 10 moles. Y del otro lado es el anhidro hiponitroso, que es este de aquí. Si se fija, no tiene ningún número coeficiente, por lo tanto es 1. Es 1 mol de anhidro hiponitroso, ¿sí? Entonces, las sustancias que vamos a revisar o son de interés es el ácido nítrico y el anhidro hiponitroso. Ahora, número 3, hay que convertir los gramos de la sustancia de interés a moles. ¿Sí? Eso se logra por medio de una regla de 3. Ahora, ¿por qué hay que convertirlos a gramos? Porque el problema nos dice que cuántos gramos necesitamos para producir esta cantidad de gramos. Si no nos está preguntando moles, nos está preguntando por gramos. Y recuerden que los moles tienen una equivalencia en gramos. Y hacemos una relación. Siempre en las reglas de 3 tenemos que poner arriba lo que conocemos, eh, un dato que conocemos y abajo lo que queremos buscar. Si se fijan, lo que nosotros sabemos, o sea, si nosotros hacemos la suma, ¿sí? O calculamos la masa fórmula del anhidro hiponitroso, tendremos 44 gramos, ¿sí? O sea que este es un 44 gramos. Y sabemos que un mol es igual a la masa fórmula, ¿sí? Un mol de esa sustancia es igual a 44 gramos. Entonces, ¿cuántos moles? Sería 8.75. Y hacemos una relación. O sea, ponemos aquí gramos y acá moles. Entonces, 8 por 1 entre 44. ¿Sí? 8 por 1 entre 44. Este por este entre este. Y nos saldría 0.199 mol. ¿Sí? O sea que en 8 gramos, casi 9, tenemos esta cantidad de moles. ¿Sí? Este valor nos indica que 8.75 gramos de anhidro hiponitroso equivalen a 0.199 moles de esa sustancia. Ahora, vamos al paso número 4. Ya con la ecuación balanceada se establece la relación con las sustancias que intervienen en la relación de mol y el valor obtenido en moles del dato proporcionado. ¿Sí? Establecemos esta relación. O sea, decimos aquí, mira, tenemos aquí en la fórmula química, ¿sí? Si te fijan, tenemos esta relación y es una relación, puede decirse como estándar, ¿sí? Y esta fórmula química nos dice que necesitamos obligadamente 10 moles, ¿sí? De ácido nítrico para poder obtener un mol del anhidro, ¿sí? O sea, esa es la fórmula como estándar. O sea, 10 moles de ácido nítrico para un mol. Entonces, ¿cuántos moles necesitamos o cuál es la proporción si tenemos menos de ese mol, que es 1.199? ¿Sí? Y hacemos la relación. Si se fijan, moles aquí, acá la misma sustancia, acá la misma sustancia, mol, mol. Entonces, este por este entre este. 100.199 por 10 entre 1. Y nos daría 1.99. ¿Sí? O sea que para obtener esa cantidad de moles necesitamos 1.99 moles de este. Ahora solo debes de convertir los moles del ácido nítrico a gramos. Porque recuerden, siempre recuerden eso, jóvenes. Siempre los moles tienen una relación con los gramos. Están relacionados. Entonces, ustedes pueden transformar de moles a gramos y de gramos a moles. Entonces, ya que tienen ustedes la cantidad de moles de ácido nítrico, que es 1.99, ya nomás hacen la conversión.
Ahora, si se fijan acá, ya les está calculando lo que es la masa fórmula del ácido nítrico, que son 63, ¿sí? El hidrógeno es 1, pesa 1, el nitrógeno pesa 14 y tenemos 1 nomás, y el átomo de oxígeno son 3. 16 por 3, 48, 63. Ahora, tenemos un mol de ácido nítrico es igual a 63 gramos, ¿sí? Entonces, 1.99, ¿cuántos gramos serían? Sería este por este entre este. Y sería 125.37 gramos de ácido nítrico. Por lo tanto, se interpreta que se requieren 125.37 gramos de ácido nítrico para obtener 8.75 gramos de anhidro hiponitroso. ¿Sale? Vamos a explicar este otro problema para que quede reforzado lo que vimos. Ahora, el ejemplo número 2 nos dice que cuántos gramos, ¿sí?, de óxido nítrico resultan de la oxidación de 36 gramos de amoníaco. Y aquí tenemos la fórmula esta, ¿verdad? Si se fijan, el primer paso es balancear la ecuación. Y aquí ya está balanceada. 4, 5, 4 y 6. Ahora, hay que identificar las sustancias que intervienen. Que el problema nos dice que es el óxido nítrico y el amoníaco, que son 4 moles de ácido nítrico y 4 moles de amoníaco. Y hay que convertir los gramos de la sustancia de interés a moles. O sea que tenemos que un mol de ácido nítrico, ¿sí?, de amoníaco, perdón, que es lo que nosotros conocemos, ¿sí?, son 17 gramos de ácido de amoníaco. Ay, perdón. Un mol de amoníaco es igual a 17 gramos de amoníaco. Sí, porque aquí tenemos el cálculo de la masa fórmula. ¿Cuántos gramos tendríamos, o sea, cuántos moles tendríamos en 36 gramos? Si se fijan, 36 es más grande que 17, por ende tendríamos más de un mol. ¿Sí? Entonces 36 por 1 entre 17 serían 2.11. Y es coherente porque 36 es más grande que 17 y tendríamos más de un mol. De hecho, un poquito más del doble. Paso número 4, dice, de acuerdo con la ecuación balanceada, hay que establecer la relación. Entonces dijimos que nosotros con la ecuación sabemos que necesitamos 4 moles de amoníaco para obtener 4 moles de óxido nítrico. Por ende, ¿cuántos moles de óxido nítrico obtendríamos con 2.1? ¿Sí? Hacemos la relación. 2.1 moles por 4 entre 4. Y tendríamos también 2.1. Ahora nomás tenemos que convertir los moles del óxido nítrico a gramos. Y tenemos que un mol de óxido nítrico son 30 gramos. Aquí también otra vez tenemos el cálculo de la masa fórmula, que son 30 gramos. Entonces, 2.1 moles de óxido nítrico por 30 entre 1 y nos da 63 gramos. Por lo tanto, se interpreta al hacer reaccionar 36 gramos de amoníaco con oxígeno, se obtendrán 63 gramos de óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, yo les voy a encargar en el Classroom estos dos problemas, ¿sí? Y hay que hacer lo mismo de la vez anterior. Hay que hacerlo despacio, jóvenes. No se preocupen. Yo en el Classroom viene... no se los puedo enseñar de una vez. Ahí en el Classroom, la actividad... Sí, viene ya por pasos. Yo se los puse ya por pasos. Hay que balancear la ecuación, hay que calcular la cantidad de moles y luego la relación que tenemos ahí de la fórmula y luego ya calcular los gramos. Sí, de las dos. Entonces, no hay pierde, jóvenes. No hay tanto pierde. Es sencilla los problemas. Simplemente hay que hacerlos bien. Hay que leer varias veces. Hay que leer el cuadernillo. Hay que ver varias veces el video antes de que lo vayan haciendo. ¿Sale? Entonces con eso me despido y espero que les sirva este video, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.